Capítulo 331. Los secuaces del partido fascista que una vez actuaron como si estuvieran dispuestos a regalarlo todo, incluido el hígado y la vesícula biliar, pero luego se aislaron como fantasmas. Era un rey incompetente que aceptó el título de emperador de Etiopía y rey de Albania que yo le había otorgado, pero cuando la situación de la guerra se volvió desfavorable, transfirió toda responsabilidad y se limpió la boca. E incluso aquellas personas que simplemente se dejan llevar por la propaganda. Estos cabrones siempre se han aprovechado de sus propios asuntos, y ahora fingen estar limpios y no tener nada que ver con eso, y les pagan por ello. Todo se veía feo. Si pudiera, quisiera destruirlo todo. Todo, incluido este país que me traicionó y me tiró a la basura. Entonces, cuando oí que Hitler restauraría el poder, pensé por un momento. Pero pronto Mussolini se dio cuenta de la realidad. Aunque sus partidarios aún permanecen en Italia, su poder no es grande. Sería fantástico si la oposición a él fuera mayor. Es demasiado imprudente involucrarse en política con solo un pequeño número de partidarios. La mayoría del pueblo ya le ha dado la espalda, así que ¿cómo podrá él guiarlos? No hay nada de malo en usar armas y espadas, pero era obvio que hacerlo solo conduciría a una mayor insatisfacción y oposición. Sobre todo, incluso si toma el poder como antes, no será solo Mussolini. Como llegó al poder con la ayuda de Alemania, tendrá que seguir las instrucciones de Alemania. En otras palabras, sería una suerte que no escucháramos al perro leal de Alemania. Incluso con la ayuda de Alemania, ¿cuánto tiempo podrá durar esto cuando toda Italia, a excepción de un pequeño grupo de partidarios, se ha convertido en un enemigo? Incluso él estaría en condiciones de seguir las instrucciones de Alemania en lugar de ejercer su propio y absoluto dominio. Por eso Mussolini rechazó la oferta de Hitler. Los italianos ya me han dado la espalda. Aunque los obliguemos a someterse, no durará mucho, porque se trata de una sumisión por coerción y no de una obediencia sincera como antes. Al final, estallará otra guerra civil. Todavía existe el peligro y, si vuelve a ocurrir lo mismo, Italia estará realmente acabada. Al igual que antes, nos dividiremos en docenas de ciudades-estado grandes y pequeñas y repetiremos la era bárbara en la que no pueden devorarse entre sí. ¿No quieres vengarte de quienes te abandonaron? ¿Por qué no querrías venganza? Sin embargo, si lo hago, será como amputar mi país con mis propias manos, por lo que solo puedo negarme. Soy viejo y la gente ya no me quiere. Vivir tranquilamente así, olvidado por todos, será el último servicio que pueda hacer a Italia. Cuando confesé la historia que había estado guardando en mi corazón, me sentí aliviada. Era irónico que la persona a quien le confió sus verdaderos sentimientos fuera un hombre que una vez había sido su mayor enemigo. Después de hablar, Mussolini enrolló la pasta en un tenedor y se la llevó a la boca. Hitler simplemente cortó el filete en silencio. Increíble. Nunca imaginé que esas palabras saldrían de tu boca. Lamento no haber cumplido con sus expectativas. Sin embargo, aquellos que están ansiosos por no poder actuar como marionetas alemanas encontrarán muchos si buscan en el partido fascista. Supongo que sí. De todos modos, lo entiendo. Entonces déjame preguntarte algo. Entre ellos, ¿quién crees que es mejor? ¿Estás preguntando quién tiene más probabilidades de seguir las instrucciones de Alemania o quién tiene más probabilidades de ser una buena persona para Italia? Sería bueno que tuvieras ambos. ¿Recuerdas a alguien? Hasta donde puedo ver, están todos ahí, así que elige el que más te guste. Jajaja, ante la respuesta de Mussolini, Hitler se echó a reír. Luego se concentró en comer. De vez en cuando mantenía una breve conversación. ¿Te gusta la comida? Preparé especialmente comida italiana. El sabor es excelente, pero no tan bueno como la comida que preparan los italianos. Aún así, para ser un chef alemán, sus habilidades son bastante buenas. ¿Es eso así? Después de la comida principal, se sirvió el postre. El postre fue Furerkuchen, que se dice que fue diseñado por el propio Hitler. Mussolini nunca había comido Furerkuchen antes, así que, después de probarlo, no pudo evitar quedarse asombrado. Odio admitirlo, pero parecía ser cierto hasta cierto punto que Hitler también tenía talento para cocinar. Para ser honesto, me sorprendí un poco cuando ese sonido salió de la boca de Duce. Pensé que definitivamente aceptarías mi oferta. Una persona normal lo hubiera hecho, pero yo no. Ya sea mi Wogo, este es el país en el que nací y que construí con mis propias manos. No hay necesidad de arruinarlo más.
Es una lástima. Si nos hubiéramos dado cuenta de este hecho evidente un poco antes, Italia habría tenido un aspecto muy distinto al que tiene ahora. Esa es una afirmación justa. Puede que Hitler haya dicho esto para burlarse de Mussolini, pero Mussolini también simpatizaba con los comentarios de Hitler. Habría sido fantástico si me hubiera dado cuenta de este hecho un poco antes. Entonces Italia no se habría involucrado en la guerra y no se habría convertido en un país derrotado. Todavía sería respetado por el pueblo italiano y podría continuar reinando sobre él. Incluso si Italia no hubiera tenido más remedio que aceptar el orden dirigido por Alemania debido a la diferencia de poder nacional, al menos habría podido estar en posición de hablar en igualdad de condiciones con Alemania, como Hungría o Rumanía. Sin embargo, Mussolini decidió unir fuerzas con los ingleses y entrar en guerra con Alemania, lo que resultó en una ruina indeleble para Italia. Se dice que el tiempo que ya pasó no se puede volver atrás, pero el arrepentimiento de arruinar Italia con sus propias decisiones lo perseguiría y lo atormentaría hasta su muerte. Déjame hacerte una pregunta. Mientras tomaba café con Feuerkuchen, Mussolini hizo una pregunta que nunca había hecho antes. ¿Qué vas a hacer con Italia ahora? No os preocupéis. No vamos a robar más territorio a Italia ni nada parecido. No tengo intención de dividir Italia en norte y sur. Entonces, el territorio y la soberanía de Italia se mantendrán. Hemos enviado tropas para reprimir a los rebeldes a petición del gobierno italiano. En cambio, las fuerzas de defensa nacional tendrán que permanecer estacionadas en Italia durante un tiempo para evitar el caos social y sanear el país. Y puesto que Alemania utilizó su poder para poner fin a la guerra civil, ¿no debería recibir algo a cambio? Además, Italia aún no ha pagado toda la indemnización a Alemania. El rostro de Mussolini se ensombreció al oír la respuesta de Hitler. Sabía que acabaría así. Sin embargo, fue una suerte que no se produjera ninguna división del país ni que Alemania se adueñara de más territorios. Italia, que acepta el nacionalsocialismo, volverá a crecer. Puede que no esté en la misma posición que antes, pero seguirá siendo un país que no es inferior a otros en Europa. Si el pueblo italiano persigue y sigue sinceramente los ideales del nacionalsocialismo. Eso es realmente una suerte. El ejército alemán, que intervino en la guerra civil a petición oficial del gobierno italiano, comenzó a derrotar al Comité de Liberación Nacional y a los partisanos con un poder de combate abrumador. Aunque una parte del ejército italiano fue incorporada al Comité de Liberación Nacional, el poder de combate general de este comité todavía era débil. Si el objetivo de la comparación era el ejército alemán, la brecha se ampliaba aún más. Incluso estás trayendo un ejército extranjero para matar a mi propia gente. El rey y el partido fascista han traicionado a Italia. Camaradas. No pueden dar marcha atrás. Debemos luchar contra esos malvados dictadores e invasores hasta el final. Solo así podremos lograr la libertad. El Comité de Liberación Nacional criticó duramente al rey y al partido fascista, que habían traído al ejército alemán para matar a su propio pueblo, llamándolos escoria indigna, pero el efecto fue mínimo. Como dice el refrán, la ley está lejos y el puño cerca. Los proyectiles de artillería alemanes estaban más cerca que el levantamiento espontáneo del pueblo enojado por las acciones del gobierno. El pueblo italiano no estaba contento con el regreso del ejército alemán, que había combatido contra su país 8 años antes, a su territorio. Sin embargo, Hitler dijo que se respetarían el territorio y la soberanía de Italia y que no se exigirían más cesiones territoriales. Tras el anuncio, la gente dejó de acudir a las manifestaciones. La intervención de Alemania ya es el final del juego, así que ¿qué hacemos aquí? Los generales, que se encontraban divididos entre el gobierno incompetente y el Comité de Liberación Nacional, se mostraron ansiosos por reprimir a los rebeldes como si nunca lo hubieran hecho cuando comenzó en serio la intervención alemana. De hecho, lucharon aún más con fuerza. Si el Comité de Liberación Nacional gana, se aboliera la monarquía y se estableciera un nuevo gobierno, todos aquellos que estaban ansiosos por reprimir bajo el gobierno serían colgados en la horca. Por lo tanto, muchos de los generales italianos hicieron acuerdos secretos con el Comité de Liberación Nacional. Mientras hacía esto, me estaba controlando el hígado. En caso de que ocurra lo peor, ¿no deberíamos al menos preparar un seguro que nos salve la vida? Sin embargo, cuando Alemania intervino, quedó claro quién ganaría esta pelea. Maten a todos los comunistas. Traidores que se rebelaron contra su majestad el rey. Poca es la desinfección.
Para demostrar la propia lealtad y ascender a una posición superior después del final de la guerra civil, uno necesitaba un mayor. Un mayor más grande que los demás. El Comité de Liberación Nacional y los partisanos también lucharon desesperadamente porque no tenían dónde retirarse. Sin embargo, la diferencia en potencia de fuego y números era demasiado grande. Incluso si intentas mantener a raya al gobierno y a las tropas alemanas con la guerra de guerrillas, que es tu especialidad, no dura mucho y a menudo se fracasa. Desde el momento en que Alemania declaró la intervención, el resultado de la lucha era casi seguro. La única diferencia era el tiempo empleado, y el Comité de Liberación Nacional no tenía ninguna posibilidad de ganar. Roma, la capital de Italia, que una vez fue llamada el centro del mundo pero que ahora ha perdido incluso el título de gran potencia superficial, se ha teñido de sangre roja intensa y brillante. Las fuerzas alemanas y gubernamentales no atacaron Roma como preparación para el futuro, sino que distribuyeron panfletos antes de entrar. Ciudadanos de Roma. No cooperéis con los rebeldes y quedaos en casa. Si os preocupa vuestra seguridad y la de vuestra familia, nunca debéis salir. Si ayudas a los rebeldes a escapar o esconderse, se considerará un acto de traición contra el país y podrás ser sentenciado al máximo castigo que marque la ley. No caigas en la instigación de los rebeldes. Los ciudadanos que ayuden a capturar y cazar a los rebeldes recibirán recompensas apropiadas. Dividir. La mejor forma de dividir a tus enemigos y hacer que se muerdan entre ellos. Y el Comité de Liberación Nacional también tenía un rincón donde escapar. Si bajas tu arma y te rindes con calma incluso ahora, te trataré tan indulgentemente como sea posible. Si te niegas a rendirte y continúas luchando, arrestaremos a toda tu familia, amigos y parientes. Elige sabiamente. Si ayudas a detener a los líderes que iniciaron la rebelión, no revelaré tu participación en la rebelión y te recompensaré. Después de la intervención alemana, los ciudadanos romanos, que habían perdido la esperanza de que la revolución tuviera éxito, cerraron sus puertas mientras se desataba la lucha callejera en Roma. Los más avispados se apresuraron a saltar y entregarse a las tropas gubernamentales o alemanas. Algunos portaban altavoces y animaban a sus antiguos camaradas a rendirse para ser perdonados. Camaradas, la revolución ha terminado. Es tarde, pero por favor, miren la realidad ahora. Italia no debe dividirse. Incluso ahora debemos unirnos. Ups. Cállate, escoria. Bastardos que se quedaron atrás. Las putas de Faso. Los partisanos que fueron a pedir la rendición con solo un altavoz y una bandera blanca sin ninguna protección, encontraron la muerte a manos de sus camaradas. E inmediatamente comenzó el bombardeo. Su Excelencia Mariscal. ¿Puedo hacerle una pregunta? Bueno, por supuesto. El general italiano, a quien se le permitió hacer preguntas, bajó la voz para que nadie le escuchara. Si los partisanos se rinden, ¿los perdonaréis a todos? Por supuesto. Porque no podemos ejecutarlos a todos. Kesselring respondió con una sonrisa amistosa. ¿Cuántos italianos participaron en el Comité de Liberación Nacional? Si todos fueran ejecutados, todos los ríos de Italia quedarían manchados de sangre. Por supuesto, los italianos se levantarán una vez más y la guerra civil durará décadas. Siguiendo las instrucciones del Führer, Kesselring planeó mostrar misericordia solo con aquellos que se rindieran, incluso aquellos que eran partisanos que se habían unido al Comité de Liberación Nacional. Aún así, es necesario dar ejemplo a quienes tienen un cierto nivel de estatus. No sé qué pasará con los que están en los niveles más bajos, pero el caso de los que están en la cima es diferente. Jejeje, ¿es cierto? Además, aquellos que se nieguen a entregarse también estarán sujetos a ejecución. Los que se negaron a rendirse y se resistieron y fueron hechos prisioneros estaban programados para ser ejecutados cuando terminara la guerra civil, pero eso no era posible en este momento, por lo que se les perdonó por ahora. Ahora lo importante es la batalla, no la ejecución. El siguiente problema era, debido a los ataques conjuntos del ejército gubernamental y el ejército alemán, el área del Comité de Liberación Nacional se reducía rápidamente día a día. La revolución ha fracasado. Muchas personas no asistieron a la última reunión del Comité de Liberación Nacional. Murieron en ataques aéreos del gobierno y de las fuerzas alemanas, fueron arrestados y ejecutados, o huyeron con sus familias. El líder del Partido Comunista Togliatti y sus seguidores tampoco estaban allí. No escuchamos que murió en el ataque aéreo, por lo que probablemente estaba huyendo.
En una reunión donde había más asientos vacíos que asistentes, Bonomi declaró con cara triste el fracaso de la revolución. La revolución ha fracasado y muchos compañeros han sido asesinados o están huyendo. A partir de ahora, las llamas de la revolución nunca más arderán en Italia. ¿Qué vas a hacer? Gasperi, con aspecto demacrado, preguntó con dificultad. Incluso sin preguntar, sabía la respuesta. No huiré. No hay ningún lugar a donde huir y no hay motivo para hacerlo. ¡Viva Italia! ¡Viva la libertad! Después de decir sus últimas palabras, Bonomi sacó una pistola de su bolsillo, se la puso en la sien y apretó el gatillo. Salió sangre. Los asistentes quedaron muy sorprendidos por la repentina situación, pero Gasperi no se avergonzó. Ya estaba planeado. Desde el momento en que el ejército nazi cruzó la frontera italiana, la revolución fue prácticamente un fracaso. Gasperi sacó una pastilla que había guardado en su bolsillo. Antes de que su compañero sentado a su lado pudiera decir algo cuando la vio, Gasperi mordió la pastilla. Gasperi murió con olor a almendras. En un instante, dos figuras importantes del Comité de Liberación Nacional encontraron la muerte. La reunión terminó así y los asistentes se marcharon a toda prisa. Tenían que huir antes de que fuera demasiado tarde. Al menos un poco. Si querían vivir más. Incluso si huyera ahora, realmente no habría ninguna posibilidad. ¿Qué hacemos ahora, camarada? Francia, sí, vayamos a Francia. Vayamos a Francia, tomemos un barco y vayamos a Estados Unidos. Luego vayamos a la Unión Soviética. Reconstruiremos nuestras fuerzas con la ayuda de nuestros camaradas soviéticos. Togliatti y la dirección del Partido Comunista Italiano querían ir a Francia. Francia también era un lugar donde la influencia alemana era fuerte, pero no había otro lugar al que pudieran ir. Pero, ¿qué están haciendo ahora? Cállense. Bastardos. Fue un error confiar en ustedes. Si no hubiera creído en sus mentiras, no habría llegado a este punto. Cerdos. ¿Cuándo habéis hablado de revolución y ahora tratáis de huir? Sois unos débiles bastardos. Togliatti fue arrestado por los alemanes antes de que pudiera siquiera abordar un barco hacia Francia debido a la traición de sus camaradas de confianza. Así terminó la revolución. Dejando atrás innumerables tumbas de sangre. Capítulo 332. Mientras en Italia y Grecia se desataban guerras civiles, en Estados Unidos se celebraban elecciones presidenciales. El resultado fue una cómoda y aplastante victoria para el actual presidente Dewey. Esto extendió el mandato de Dewey hasta 1953. Un mes después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, finalmente, los disparos cesaron en Europa. Grecia sufrió enormes daños, quedando todo el país devastado, e Italia también sufrió daños importantes, aunque no tantos como Grecia. El hecho de que la deuda con Alemania haya aumentado es una ventaja. Aunque la guerra civil había terminado, todavía quedaba trabajo por hacer. Saquen a todos. No se pierdan ni uno. Sí. Venid aquí, cabrones. Malditos bastardos. Todos aquellos que se unieron al Partido Comunista o simpatizaron con él fueron arrestados, todas sus familias y parientes. Si se consideraba que los familiares y amigos del objetivo no eran particularmente sospechosos, eran liberados después de completar una breve investigación, pero en casos desafortunados, eran llevados a prisión. Los que tuvieron más mala suerte fueron directamente al lugar de ejecución. Aunque la guerra civil terminó, la sangre siguió fluyendo. En Italia y Grecia, el ejército alemán solo tenía un papel de seguridad. La tarea de arrestar a los rebeldes y a sus seguidores era tarea exclusiva de los militares y la policía locales. Por supuesto, hubo órdenes alemanas detrás de esto, pero a primera vista, el ejército alemán no parecía estar involucrado en esta serie de arrestos a gran escala. Esto también se debió a órdenes de Berlín. Hay muchos lugareños que se sienten incómodos solo por la intervención alemana, pero si ésta interfiere más de lo necesario, no quedará bien. Por lo tanto, el ejército alemán oficialmente solo mantiene la seguridad y deja los arrestos en manos del ejército y la policía locales. Por supuesto, entre los traidores arrestados, todas las figuras importantes fueron entregadas a Alemania. Ni el gobierno italiano ni el griego dudaron en entregar los levantadores de pesas a Alemania. El mero hecho de ocuparse de los menores era un dolor de cabeza, pero no había motivos para negarse a que Alemania se hiciera cargo de los pesos pesados. ¿De dónde estoy? No se preocupen. Es Alemania. Alemania.
¿Por qué diablos estoy en Alemania? ¿Me preguntas por qué no sabes? Eso es porque eres comunista. Gobernante. Respira lentamente y entra. Ahora, espera un minuto, uff. Los pesos pesados que fueron transportados a Alemania pasaron tiempo serio con agentes amistosos de la Gestapo por primera vez en mucho tiempo. Las mazmorras de la Gestapo estaban llenas de prisioneros. Los prisioneros estaban aterrorizados al escuchar los gritos y llantos de sus compañeros provenientes de la sala de tortura. El tiempo de espera para su turno era el momento más aterrador para los prisioneros. Los prisioneros apenas podían calmarse porque sabían lo que sucedería en el futuro. Oye, Sal. ¿Te refieres a mí? Entonces, ¿quién más hay aparte de ti? Sal rápido mientras tengo buenas palabras que decirte. Sabes si no te escucho, ¿verdad? Cuando finalmente llegó su turno, los prisioneros que habían escuchado los gritos de sus colegas se convirtieron en mansas ovejas y caminaron hacia la sala de interrogatorio. Ayúdame. Haré todo lo que me pidas. Así que por favor. Al menos tu vida. Te diré todo lo que sé. Y tan pronto como se sentó, suplicó por su vida y expresó su sumisión. Todo este proceso se completó sin problemas. Todos los días, los periódicos estaban llenos de artículos sobre los crímenes desvergonzados cometidos por el Partido Comunista y sus secuaces durante la Guerra Civil. Aterrorizó y mató a familias de militares y oficiales de policía, violó mujeres y las exterminó junto con sus familias enteras simplemente porque tenían malas relaciones con él, luego las tildó de reaccionarios, etc. La gente estaba furiosa y temblaba ante las atrocidades del Partido Comunista y, al unísono, pedía un castigo severo. Muerte a la raza humana que traicionó a la humanidad. Castigo celestial para aquellos que renunciaron a ser humanos. Las figuras más destacadas de los comunistas, demócratas y anarquistas italianos y griegos fueron llevados a Alemania y juzgados. A excepción de unos pocos que fueron considerados útiles, todos fueron condenados a muerte y la mayoría fueron ejecutados el mismo día de la sentencia. El líder del Partido Comunista Italiano, Palmiro Togliatti, y sus secuaces también se convirtieron en gotas de rocío en el lugar de ejecución. Para evitar que fueran deificados por los comunistas, sus restos fueron molidos en pequeños pedazos y esparcidos en el mar Báltico. Desde la antigüedad, lo mejor es golpear a los comunistas. Mientras viva, no toleraré que los comunistas se instalen no solo en Alemania, sino también en Europa. Incluso después de que me entró suciedad en el ojo. Los anarquistas no son diferentes de los comunistas. Más bien, son idiotas que son aún más ignorantes que los comunistas. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para erradicar a estos tipos también. ¿Sería posible? Señor presidente, nosotros, las SS, asumiremos la responsabilidad y nos encargaremos de erradicarlo. Himmler, que era un experto en la materia, sonrió y se alejó. No puede ser ahora rey de Italia. Vittorio, ese hombre ha perdido la confianza del pueblo. Si sigue así, habrá una segunda o tercera guerra civil. Tienes razón. Por más que manifestó su intención de rendirse, Vittorio Emanuele III era un hombre al que no se podía utilizar. El apoyo del pueblo italiano hacia él, que ya era escaso, se desplomó durante la guerra civil. Para aliviar aunque sea un poco el descontento de los italianos, es necesario cambiarlo primero. Lo mismo se aplica al Partido Nacional Fascista. Desmantelemos el partido fascista y creemos un nuevo partido con aquellos que nos escuchan. Lo entiendo, señor presidente. Sin embargo, hemos seleccionado algunos candidatos adecuados. No hubo mucho interés en Italia y Grecia, pero ahora que estos dos países también están en brazos de Alemania, es necesario modificarlos para adaptarlos a nuestros gustos. A diferencia de Italia, Grecia no necesitó hacer mucho. Originalmente, Grecia no tenía un apoyo muy alto para el Partido Comunista, y casi todas las bandas del Partido Comunista fueron eliminadas en la guerra civil. Además, a diferencia de Italia, que es relativamente segura ya que no hay países hostiles particularmente amenazantes aparte de Alemania, todos los países fronterizos con Grecia son países hostiles que desean la destrucción de Grecia. Por eso Grecia siguió en silencio lo que le dijimos que hiciera. Para los griegos era mucho mejor pasar a formar parte de Alemania que ser asesinados por Turquía, Bulgaria y Albania. Dime que baje del trono. Así es. El pueblo ya te ha dado la espalda, nadie en este país te quiere en el trono. Si quieres mantener la monarquía, por favor dimite ahora. Esta persona.
Al principio, Vittorio se resistió a las solicitudes de renunciar al trono, diciendo que no podía hacerlo. Pero aunque no te guste, ¿qué puedes hacer? A mí no me gusta y la gente dice que a ellos tampoco les gusta. El rey incompetente debe dimitir. Si tienes conciencia, asume la mínima responsabilidad. Ahora que el Partido Nacional Fascista, que se suponía que era su perro fiel, se había disuelto, no había nada que protegiera a Vittorio. Mientras la gente enojada quemaba fotos de Vittorio y realizaba protestas todos los días, Vittorio estaba acorralado. Como no se trataba de una abolición de la monarquía sino de una petición de retiro personal del rey Vittorio, no hubo una reacción significativa ni siquiera en el sur, que era relativamente amigable con la monarquía. Por lo tanto, declaro que renunciaré al cargo de rey de Italia a partir de hoy. Cediendo a la opinión pública, Vittorio no tuvo más remedio que abdicar y entregar el trono a su hijo. Esa es una decisión sabia. Tomaste una decisión verdaderamente valiente. Nosotros, Alemania, te protegeremos de forma segura durante el resto de tu vida. Gracias. Humberto II, que se convirtió en el cuarto rey del Reino de Italia, era un amigo con el que podía comunicarse mejor que con su padre. Envió un mensajero y solicitó fervientemente que Alemania ayudara a reconstruir Italia, diciendo que aceptaría todas las condiciones de Alemania. Por supuesto, también planeó contribuir a la reconstrucción de Italia. De todos modos, solo tengo que agregarlo a la compensación y recuperarlo todo más tarde. Se esperaba que el ejército italiano recibiera supervisión y entrenamiento del ejército alemán y renaciera como un ejército fuerte y digno del nombre del país, Italia, en lugar del ejército heterogéneo que había sido antes. Para este propósito se proporcionó equipo de fabricación alemana y la doctrina se modificó en consecuencia. Todos los generales que se opusieron a esto fueron despojados de sus ropas y jóvenes talentos fueron puestos en su lugar. Los jóvenes oficiales, que eran leales a su país, Italia, pero que tuvieron que ser derrotados y expulsados por superiores incompetentes, juraron lealtad a Alemania y al nacionalsocialismo. Por último, Suiza. Suiza es un país neutral y nunca ha luchado contra Alemania, pero cuando Italia y Grecia cayeron completamente en manos alemanas, Suiza también cambió de opinión. Es mucho más beneficioso caer en los brazos de Alemania como todo el mundo, en lugar de permanecer como un país superficialmente neutral. El gobierno suizo acaba de solicitar unirse a las potencias del eje. Permiso. Cuando incluso Suiza se unió a las potencias del eje, todos los países europeos, excepto el Vaticano, se convirtieron en miembros de la Alianza del Eje. Fue un final agradable para el año 1948. Los orígenes de la Unión Europea, UE, comienzan con un discurso sobre las instituciones europeas pronunciado por Churchill en Zúrich, Suiza, en septiembre de 1946, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. 2 años más tarde, los 3 países del Benelux firmaron una unión aduanera y 2 años más tarde, el 9 de mayo de 1950, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman, pronunció un discurso sobre las relaciones germano-francesas. Este día fue designado como el Día de Europa, 35 años después, y se firmó la Declaración de Chiman por los 3 países de Francia, Alemania Occidental, Italia y Benelux y se firmó el Tratado de París, estableciendo la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que puede considerarse la predecesora de la Unión Europea. Esto se debe a que se convirtió en una oportunidad para el nacimiento de la Comunidad del Acero. Después de avanzar a los montes Urales y recibir la rendición de la Unión Soviética, planeé crear una organización similar a la Unión Europea en este mundo. Se podría preguntar si es necesario establecer una organización separada llamada Unión Europea, dado que ya existen potencias del eje, pero estas son fundamentalmente diferentes de la Unión Europea. A diferencia de la Unión Europea, que busca la cooperación e integración político-económica, las potencias del eje están más cerca de alianzas militares como la Organización del Tratado del Atlántico Norte o el Pacto de Varsovia en la historia real. Para que Alemania pudiera dominar Europa de forma segura, necesitaba una organización que pudiera controlar la política y la economía por separado de la alianza militar. Como toda Europa ya había sido conquistada por Alemania, no había voces que se opusieran a ella. ¿Quién se atrevería a pensar en rebelarse contra Alemania? Eso también en Europa. Los preparativos para la creación de la Unión Europea se desarrollaron sin problemas.
Solo el portugués Salazar, que soñaba con una nación rural pacífica, reaccionó con vacilación ante el plan de crear la Unión Europea, pero pronto se mostró a favor. Bueno, si vas a rendirte pronto, no des un paso adelante. Por eso no en vano dicen que si te quedas quieto, llegarás a la mitad del camino. El objetivo de la creación de la Unión Europea, Europische Union, no es tan ambicioso. Se trata de crear una Europa unificada, que es el deseo de todos los europeos desde hace mucho tiempo, y de contribuir a la paz mundial más allá de Europa. Ante las cámaras de la emisora, expliqué las razones y el propósito de la creación de la Unión Europea. Prevenir de antemano la posibilidad de guerra entre los países miembros. Proteger la libertad y la cultura europeas de la amenaza del comunismo y difundir los ideales del nacionalsocialismo. Empezando por los mercados del carbón y del acero, contribuirá a la reactivación económica de Europa en su conjunto en el futuro. Al final, crearemos una Europa unificada política y económicamente y difundiremos los ideales del nacionalsocialismo. Esta era la razón y el propósito de la Unión Europea tal como la imaginé. Naturalmente, el pueblo alemán dio un apoyo abrumador a esta idea. El sueño se hace realidad. No puedo creer que nuestra generación verá la unificación de Europa. ¡Viva el Führer! ¡Viva Alemania! ¡Viva Europa! La bandera también fue decidida de antemano. 12 estrellas en un círculo sobre un fondo azul marino. Así es. En realidad es la bandera de la Unión Europea. Bueno, ¿qué piensas? Como era de esperar, Su Excelencia el Presidente tiene un excelente sentido de la estética. Así como la bandera del eje fue diseñada con una cruz blanca sobre un fondo negro, pensé en diseñar la bandera europea de manera similar, pero de alguna manera pensé que sería divertido seguir la real, así que copié la bandera real de la UE. La UE, que se ha convertido en blanco de los ataques de la extrema derecha europea como símbolo de la democracia liberal y del multiculturalismo, se ha convertido ahora en símbolo del nacionalsocialismo y de la dictadura anticomunista. ¿No es divertido? 13 de enero de 1949 Casablanca en Washington D.C., Estados Unidos al otro lado del océano, en Europa, la noticia de que Alemania había creado la Unión Europea se convirtió en un tema candente en Estados Unidos y el mundo. Dewey, que ya había reconocido la hegemonía alemana sobre Europa, no se mostró muy impresionado por la creación de la Unión Europea. Todo el mundo sabe que toda Europa cayó en manos de la Alemania nazi, pero ¿hay algo especial en ello? La creación de la Unión Europea fue una declaración y un trabajo preparatorio de Alemania y Hitler para gobernar Europa con más claridad, por lo que era un asunto serio que se podía ignorar, pero era algo en lo que Estados Unidos no podía interferir. A menos que... había algo más que realmente le preocupaba. Chiang Kai-shek, ¿en qué diablos está pensando este tipo? Aunque la guerra terminó hace mucho tiempo, China aún no podía recuperar todo el daño causado por la guerra, y muchos de los 550 millones de chinos apenas podían llegar a fin de mes con la ayuda enviada a China por Estados Unidos. Estados Unidos, al enterarse de la corrupción rampante en el Partido Nacionalista Chino, pidió a Chiang Kai-shek que erradicara la corrupción y emprendiera reformas, y Chiang aceptó, pero las reformas que prometió fueron lentas. Era difícil culpar de todo esto a Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek tampoco desconocía la importancia de erradicar la corrupción y reformar el país, pero para resolver este problema era necesario establecer una relación entre funcionarios corruptos, soldados y funcionarios locales profundamente arraigada en toda China. Había que destruirla desde el principio. Sin embargo, esto no fue tan fácil como parece y Chiang Kai-shek no tenía la voluntad de resolverlo de inmediato. Por lo tanto, contrariamente a la intención de Estados Unidos, la mayor parte de la ayuda brindada a China se estaba depositando en los bolsillos de funcionarios corruptos y señores de la guerra, no en el hambriento pueblo chino. Esto por sí solo fue suficiente para crear revuelo, pero Chiang Kai-shek estaba haciendo movimientos sospechosos. Las filas del Ejército Nacional Revolucionario se dirigen hacia la frontera entre China y Mongolia y se establecen puestos de suministro aquí y allá. Armas alemanas enviadas a China a través de Asia Central. Incluso los asesores militares alemanes que quedan en China. Esto solo podría significar una cosa. Guerra justa. Capítulo 333. Pareces un cabrón loco. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que terminó la guerra y ya nos estamos preparando para la guerra? ¿Este tipo siquiera tiene pensamientos? Dewey golpeó la mesa con el puño sin darse cuenta.
Como resultado, la taza se derramó y el agua se esparció sobre el escritorio, pero no alcanzó a Dewey, quien estuvo a punto de poner los ojos en blanco de la ira. El mundo que Dewey imaginó era uno en el que los países de Asia, Oceanía y Sudamérica se unían bajo el liderazgo de Estados Unidos para luchar contra las potencias del eje lideradas por Alemania. Por ello, Dewey proporcionó alimentos y armas a la Unión Soviética, ideológicamente opositora, formó una alianza con Vietnam, también país comunista, y no escatimó ayuda a China. Aunque China no suele ser cercana a Alemania, separarla a través de una ayuda continua podría consolidar el dominio de Estados Unidos en la región Asia-Pacífico. Si estalla una guerra entre Alemania y la Unión Soviética, China apoyará a la Unión Soviética y la utilizará como escudo para proteger los intereses de Estados Unidos de la ambición alemana de invadir Asia. Este era el popular plan de Dewey. Pero Chiang Kai-shek estaba corriendo en la dirección exactamente opuesta. En lugar de mostrarse amistosos con la Unión Soviética, se están preparando para invadir Mongolia. Mongolia es un protectorado de la Unión Soviética, de modo que si China ataca a Mongolia, ¿no tomaría la Unión Soviética naturalmente medidas? Ni siquiera Chiang Kai-shek lo sabría. En otras palabras, estaba claro que Chiang Kai-shek había decidido ser hostil a la Unión Soviética. No se trataba de una simple hostilidad, sino de una actitud que llegaba hasta el punto de estar dispuesto a ir a la guerra. Oh, mi cabeza, Dewey se relajó, sintiendo que le palpitaban las sienes. Si estalla una guerra entre China y la Unión Soviética, naturalmente la Alemania de Hitler será la que se beneficie. ¿Podría ser esto también algo que Hitler instigó entre bastidores? Chiang Kai-shek era originalmente cercano a Hitler, así que tenía sentido. Alentó a Chiang Kai-shek a brindar apoyo para ayudar a China a recuperar sus antiguos territorios perdidos en el pasado, y Chiang Kai-shek, quien fue a China, se preparó para invadir Mongolia. Naturalmente, la atención de Estados Unidos se centrará en el lejano oriente, y cuando Estados Unidos esté preocupado por el lejano oriente, Alemania se volverá loca. ¿Dónde? ¿África? ¿O Sudamérica? Ahora que lo pienso, escuché que Argentina también está sospechosa últimamente. Dewey recobró el sentido común. En primer lugar, había que abordar con claridad la cuestión de China. Llamó y convocó al mariscal. ¿Me ha llamado, Excelencia? Bienvenido, ministro. Estaba esperando. Marshall, que recibió una confianza especial de Roosevelt, recibió atención del mundo político incluso después del cambio de administración. Dewey, impresionado por sus habilidades, le ofreció el puesto de secretario de Estado, y el Senado también nominó por unanimidad a Marshall como secretario de Estado. Como hombre del principio de que los soldados no deben involucrarse en la política y solo deben ser fieles a sus deberes, Marshall hizo su trabajo silenciosamente incluso en el gobierno republicano. Dewey quería confiarle una nueva misión. Deberías ir a China. ¿Te refieres a China? Marshall bebió su café en silencio. No hubo ningún cambio en su expresión, como si hubiera esperado que esto sucediera. ¿Qué puedo hacer si me voy? A pesar de lo que dijo, Marshall parecía saber de antemano lo que iba a hacer. Vayan a China y díganselo a Chiang Kai-shek. Estados Unidos está observando a China de cerca y espera que se desarrollen las relaciones chino-soviéticas. Hasta Chiang Kai-shek lo entenderá. Lo entiendo, Excelencia. 18 de enero de 1949 Oficina Presidencial en Chongqing, China. Después de recibir las instrucciones de Dewey, Marshall voló rápidamente a China y se reunió con Chiang Kai-shek. Se celebró un gran evento para dar la bienvenida al secretario de Estado de los EU. Y hubo una oportunidad para tomar fotografías. Al menos Marshall mantuvo una cara sonriente con Chiang Kai-shek frente a los periodistas. Sin embargo, tan pronto como la mirada circundante desapareció, los dos volvieron a la fría realidad. Por favor, explique. ¿De qué explicación estás hablando? ¿Qué está planeando, presidente? En las palabras de Marshall se escondía el siguiente significado. Sé lo que estás planeando. Esto es solo una cortesía. Sería mejor contarlo todo honestamente ahora. Mariscal Marshall, no, ministro Marshall. Chiang Kai-shek, que percibió las intenciones de Marshall, no tuvo más remedio que contárselo todo. De todos modos, algún día iba a suceder. En lugar de alargarlo hasta el final, sería mejor para el futuro contarlo todo ahora y pedir consentimiento. Mongolia era originalmente parte de China, como Manchuria. Pero llegaron los rusos y se la llevaron por la fuerza.
Mi plan es devolverla a su lugar original. Eso es todo. Pero, señor presidente, Mongolia es un país completamente independiente con su propio gobierno. Y Mongolia es aliada de la Unión Soviética. Mientras Marshall hablaba, Chiang Kai-shek saboreaba el té tranquilamente. Hoy, el té sabía particularmente amargo. La Unión Soviética también es un aliado de los Estados Unidos. A Washington no le gusta que los aliados entren en guerra entre sí. Resumen. Despierta de tu sueño. El mensaje de Washington a Chiang Kai-shek fue verdaderamente conciso. Sin embargo, Chiang Kai-shek tampoco tenía intención de rendirse fácilmente. He esperado tanto tiempo este momento, y ahora te digo que lo dejes todo. ¿Estás diciendo que China, que ayudó a ganar la guerra al retener al ejército japonés en el centro de China a costa de las vidas de 16 millones de chinos, no es mejor que los comunistas para los yanquis? Disparates. China sacrificó más que Gran Bretaña y la Unión Soviética para ganar la Segunda Guerra Mundial, y tenía más en juego que cualquiera de ellos en la victoria, por lo que incluso ahora era necesario recuperar lo que debería haber sido la parte original de China. Incluso si el Tíbet fue abandonado debido a la desaprobación de Alemania, Mongolia tuvo que ser recuperada. Pero al menos Chiang Kai-shek era un hombre que sabía ocultar sus emociones delante de los demás. Intentó reprimir su ira hirviente y habló en un tono tranquilo. También comprendo la posición de su país. Pero ministro, Mongolia es un estado títere establecido por Rusia robando territorio chino. No es diferente de Manchuria establecido por Japón. Y a diferencia de los Estados Unidos, China no era un aliado de la Unión Soviética. Más bien, era un enemigo potencial que cooperaba con Japón para destruir a China. Espero que lo sepa. De todos modos, dado que los materiales de ayuda estadounidenses llegaron a China a través de la Unión Soviética, creo que la Unión Soviética también contribuyó a la victoria de China en cierta medida. Por encima de todo, el problema urgente de China ahora no es el territorio, sino las cuestiones civiles y militares. Empecemos por resolver la corrupción rampante. Como Chiang Kai-shek no mostraba señales de dar marcha atrás, Marshall sacó una tarjeta que había preparado de antemano. Estados Unidos proporciona una enorme cantidad de ayuda al pueblo chino cada año, pero se dice que gran parte de los alimentos y medicamentos que proporciona Estados Unidos no llegan al hambriento pueblo chino, sino que terminan en el mercado negro y se venden a precios elevados, enriqueciendo a funcionarios y soldados corruptos. El mensaje de la Casa Blanca es que si no se resuelven estos problemas, no tendremos más remedio que reconsiderar la asistencia pública. El rostro de Chiang Kai-shek quedó infinitamente distorsionado por la advertencia de Marshall. 22 de enero de 1949 Museo de Historia Natural, Múnich, Alemania. El recién reabierto Museo de Historia Natural de Múnich irradia una atmósfera grandiosa y a la vez antigua. Los enormes fósiles de dinosaurios que aparecieron inmediatamente después de pasar por la entrada fueron suficientes para despertar asombro y admiración en quienes los vieron. Ahora entiendo por qué la gente del pasado miraba fósiles de dinosaurios y los confundía con huesos de dragón. Los grandes animales terrestres, como los elefantes y las jirafas, tienen un tamaño enorme, pero ¿eran los dinosaurios aún más majestuosos? Era una época en la que aún no se conocía la existencia de los dinosaurios, por lo que no habría sido posible pensar en otro animal que no fueran los dragones. Entiendo por qué la gente está tan loca por los dinosaurios. Estas cosas que no son más que huesos todavía hacen soñar a la gente. Como era de esperar, el presidente también lo piensa. No hay criatura que capte más la atención de la gente y despierte su imaginación que los dinosaurios. Carl Buren, paleontólogo y director del Museo de Historia Natural de Múnich, sonrió y continuó frotándose las manos. Tal vez porque estaba decidido a aprovechar esta oportunidad para dejar su huella, o tal vez porque era miembro del partido nazi, Buren fue el único empleado y académico del museo que llevaba un brazalete nazi en su brazo. Mientras miraba alrededor del museo y charlaba con Buren, me detuve frente a un fósil de dinosaurio. Un proceso neurodorsal que recuerda a un abanico y una mandíbula alargada como la de un cocodrilo. Se trata del famoso fósil del Spinosaurus. Este es el tipo que luchó y ganó contra el Tyrannosaurus en. Una de las preguntas más frecuentes de los paleontólogos tras el estreno de la película era quién ganaría si un tiranosaurio y un espinosaurio se enfrentaran. De hecho, ambos vivieron en lugares diferentes en épocas diferentes y nunca se habían encontrado en sus vidas.
Frente al fósil de Spinosaurus, el primer descubridor del fósil, el barón Ernst Freyer Stromer von Reichenbach, se encontraba con una mirada nerviosa en su rostro. Me acerqué a él, que estaba nervioso por la visita de una celebridad, y sonreí y le tendí la mano. Usted fue el primero en descubrir este monstruo. Usted dejó una gran huella en la historia de la ciencia y la paleontología alemanas. Bueno, es un honor. Stromer estaba emocionado y tomó mi mano. Escuché que hubo muchas dificultades a la hora de excavar fósiles en Egipto. Normalmente no era un trabajo duro. Stromer asintió repetidamente y recordó los eventos que ocurrieron cuando estaba excavando Espino. Stromer, quien descubrió el Spinosaurus en Egipto en 1912, excavó a Espino durante un total de 4 años, pero cuando estalló la Primera Guerra Mundial durante la excavación, se cortó el apoyo de su país de origen y tuvo que gastar sus fondos personales. Como era ciudadano de Alemania, un país enemigo, no solo interfirió en las excavaciones de fósiles en Inglaterra, sino que también sufrió mucho, incluso se rompió una pierna en un accidente durante la excavación y sobrevivió y murió de una enfermedad infecciosa. Después de muchos giros y vueltas, trajo los fósiles excavados a Alemania, pero en la historia real, todos los fósiles de dinosaurios que excavó fueron completamente destruidos en el ataque aéreo aliado en Múnich en 1944. No solo eso, sufrió la tragedia de que 2 de sus 3 hijos murieran en batalla. El que sobrevivió se convirtió en prisionero del ejército soviético y regresó a Alemania solo 5 años después del final de la guerra. La vida de Stromer fue extremadamente difícil y miserable, no acorde con su título de barón. Aún así, Alemania ganó la guerra aquí y los fósiles que excavó permanecieron intactos, por lo que Stromer personalmente se sintió muy afortunado. Además del Spinosaurus, el museo exhibió varios fósiles de dinosaurios desenterrados por Stromer. Carcharodontosaurus, Aegyptosaurus, Bachariasaurus, etc. A lo largo del museo, Stromer explicó con entusiasmo los fósiles que había descubierto. Así como las personas no pueden vivir solo de comer, necesitan cosas para disfrutar para poder disfrutar de la vida. En el siglo XX, cuando las cosas para disfrutar son algo escasas en comparación con el siglo XXI, los museos son un espacio cultural importante que puede proporcionar un poco de estimulación a la aburrida vida cotidiana y al mismo tiempo un lugar para aprender. Cuando vengan personas de alto rango como yo, aumentará el número de personas que visiten el museo y, naturalmente, los ingresos del museo aumentarán, lo que revitalizará campos relacionados. De hecho, las aficiones de Hitler eran ir a museos de arte y ver representaciones de ópera, pero como a alguien que no le interesaban esas cosas, ir a museos zoológicos era más de mi agrado. Para ser honesto, hay más cosas que ver en museos y zoológicos. Sin embargo, está todo bien, pero hay una cosa que me molesta a la vista. No se puede evitar porque es una limitación de los tiempos, pero como alguien que estaba acostumbrado a ver a Botudo cargando su cola, el Botudo anticuado arrastrando su cola era bastante molesto. Es como ver a comediantes que fuerzan una respuesta positiva contando chistes que no funcionarán ni siquiera en los próximos 8 años. Sin embargo, no tiene sentido fingir que se sabe algo. En esa época, se creía ampliamente que los dinosaurios arrastraban la cola para mantener su centro de gravedad. La teoría establecida fue que el Spinosaurus de Stromer vivió solo en la Tierra en ese momento, que el Tyrannosaurus arrastraba su cola por el suelo como Godzilla y se movía casi erguido, y que el Brachiosaurus era un animal acuático que comía plantas acuáticas y otras plantas en lagos. Ni siquiera podía imaginar que los pájaros fueran un tipo de terópodo. Incluso si yo, que no soy experto, intentara decir que los dinosaurios habrían llevado cola, solo me dirían que es imposible debido a su estructura. Señor presidente, ¿hay algo que le haga sentir incómodo? Himmler, quizás mi ayudante más cercano, captó los cambios sutiles en mi expresión. Viéndolo así, este tipo es realmente asombroso. ¿Qué debería hacer con ese maldito juego de ocultismo? Parecía que algo te molestaba hace un rato. Eso es todo. Simplemente me falta un poco el aliento a medida que envejezco. Ni siquiera lo sé. Te llevaré al salón ahora mismo. Buren y Stromer quedaron atónitos, como si me hubieran acusado de alta traición, y me cargaron sobre sus espaldas y me condujeron a la sala de estar. Cuando recuperé el sentido, me encontré sentado en un sillón de cuero suave, bebiendo cacao. No había necesidad de eso.
En realidad, estaba en el punto en el que quería tomarme un descanso después de caminar durante tanto tiempo, así que decidí tomarme un descanso. Mientras yo tomaba tranquilamente un sorbo de chocolate y aliviaba el cansancio de mis piernas, Himmler habló sobre las tendencias recientes en China. Escuché que Marshall fue a China hace unos días. Ya lo he oído. ¿Sabes algo de la conversación entre Chiang Kai-shek y Marshall? No lo sé todavía, pero parece que no se limitaron a intercambiar buenas palabras. Solo me enteré por el agente de la SD que formaba parte del grupo asesor militar que la reunión entre los dos terminó antes de lo previsto. El hecho de que la reunión terminara antes de lo previsto probablemente signifique que algo sucedió. Aún no se sabe qué conversación hubo entre Chiang Kai-shek y Marshall, pero está claro que al menos el ambiente no era cordial. ¿No es por el problema mongol? Cuando se habla de motivos del conflicto entre China y Estados Unidos, lo único que viene a la mente es Mongolia. Chiang Kai-shek probablemente intentó obtener la aprobación de los Estados Unidos antes de la guerra, y Estados Unidos probablemente rechazó la solicitud de Chiang Kai-shek porque sería como si dos aliados pelearan entre sí. Por supuesto, Chiang Kai-shek estaba furioso. La reunión es pato, pensé que podría serlo. El sentido común sugiere que esto es lo más probable. ¿De verdad crees que China invadirá Mongolia? Me reuní con Chiang Kai-shek y hablé con él, y fue sincero. Sin embargo, no sé qué pasará, ya que Estados Unidos se opone. Pase lo que pase, ¿no es una pérdida para nosotros? Es el beneficio que se obtiene de la venta de armas a China, y significa que hay un lugar menos para los comunistas en el planeta. Espero que Chiang Kai-shek aproveche esta oportunidad para acabar por completo con los comunistas. Aunque tal vez no tenga la capacidad para hacerlo. Si China conquista Mongolia, como decía Himmler, la posición ya estrecha de la Unión Soviética se tornará aún más estrecha. Incluso ahora, el gobierno del Partido Comunista no es tan fuerte como solía ser, y si los aliados restantes y los estados títeres desaparecieran, sería un gran golpe para la Unión Soviética y el Partido Comunista. Por lo tanto, estaba claro que la Unión Soviética definitivamente intentaría proteger a Mongolia. Si China va más allá de Mongolia y entra en estado de guerra con la Unión Soviética, ¿no deberíamos hacer algo también? Al escuchar las palabras de Himmler, dejé mi taza de cacao. Esto vuelve a sonar aterrador. Lo que más preocupa a Estados Unidos son nuestros movimientos. ¿Están planeando iniciar una guerra de nuevo? No sean tan vagos. Por si acaso, debería decirle a Blasov que no piense tonterías. Sería una historia diferente si el otro lado hubiera iniciado una guerra primero, pero ahora Europa necesitaba la paz más que la guerra. Incluso sin esa maldita lucha, todavía podemos ganarnos la vida, así que no hay absolutamente ninguna razón para ir a la guerra y asumir todo tipo de riesgos. Sin embargo, nuestro amigo Chiang Kai-shek no parecía comprender aún ese simple hecho. Incluso ahora, basta con observar cómo no están satisfechos con China, que tiene una gran extensión de territorio, e incluso codician Mongolia. Originalmente, los finales de los líderes cegados por la codicia territorial eran en su mayoría finales malos. Capítulo 334. 26 de enero de 1949 Casablanca en Washington D.C., Estados Unidos. Gracias por su arduo trabajo, ministro. Dewey saludó a Marshall con una sonrisa cuando regresó de China. Después de enterarse de la personalidad coqueta y obstinada de Marshall, siempre lo llamó ministro. Entonces, ¿ha tenido algún éxito en China? Desafortunadamente, Chiang Kai-shek no tenía intención de escucharnos. Marshall negó con la cabeza y Dewey dejó de llevarse el café a la boca. Entonces, ¿estás diciendo que estás intentando atacar a Mongolia? Sí. Así me pareció a mí. Marshall revolvió el café con una cuchara para ayudar a que los terrones de azúcar se disolvieran, creando pequeños remolinos en la superficie. El café era amargo y dulce. El primer sorbo estaba tan caliente que casi me quemó la lengua. Dewey tenía cara de preocupado. Pensé que lo entenderías y enviaba a Marshall directamente a advertirle. Quizás esto sería bueno. Me siento ofendido, pero por el momento no hay una solución clara. Marshall meneó la cabeza con entusiasmo. Habíamos considerado avisar a la Unión Soviética de este hecho con antelación, pero esto podría haber causado una situación inesperada. Si China, que ha considerado que Estados Unidos solo está del lado de la Unión Soviética, se une a Alemania, será muy difícil.
Si China, con una población de más de 500 millones de personas, se convierte en un trampolín para el avance de Alemania en Asia o si se enfrenta a Estados Unidos en serio con la espalda de Alemania, Estados Unidos tendrá que lidiar con países formidables como Alemania y China tanto en el Océano Atlántico como en el Pacífico. El peor escenario posible para Marshall es que Alemania y China se unan y entren en un estado de guerra con Estados Unidos. No se puede subestimar el poder militar de China, pero gracias a la guerra ha logrado grandes avances en comparación con antes, y no se puede ignorar su población de más de 500 millones. Además, la India también está del lado de Alemania. Si a esto se añaden la capacidad tecnológica de Alemania, el poder nacional de toda Europa y las poblaciones de China y la India, Estados Unidos se enfrentará a la peor crisis desde la guerra anglo-estadounidense. No iré allí, pero... Aún así, Hitler no parecía tener intención de ir a la guerra con Estados Unidos, y Chiang Kai-shek también estaba en condiciones de depender de la ayuda estadounidense por un tiempo, por lo que no haría el peor movimiento de guerra con Estados Unidos. Aunque Chiang Kai-shek es una persona imprudente y codiciosa, no es tan estúpido como para no poder discernir siquiera el más mínimo sentido de interés propio. Si así hubiera sido, no habría podido llegar a donde estoy ahora. Hace tiempo que habrían firmado un tratado de paz con Japón y se habrían mantenido al margen de la guerra. No tengo nada que esperar mientras no demuestre esa maldita codicia por el territorio, así que ¿por qué no puedo hacerlo? El hecho de que Chiang Kai-shek, como otros chinos, fuera sinocentrista causó grandes problemas en Estados Unidos. 27 de enero de 1949 Oficina Presidencial, Nanjing, China. Escuché que me llamó, señor presidente. Por favor, siéntate. Falkenhausen sintió que el aire era diferente al habitual. Después de que Marshall iba y venía, Chiang Kai-shek siempre estaba de mal humor. Ya fuera que estuviera trabajando, comiendo o dando un paseo, siempre tenía una mirada preocupada en su rostro. Probablemente se trate de Mongolia. Falkenhausen ya había adivinado cuáles eran las preocupaciones de Chiang Kai-shek. En el sentido común, no se le ocurría ninguna otra preocupación que no fuera Mongolia. Lo más probable es que Estados Unidos se hubiera opuesto al plan de Chiang Kai-shek de conquistar Mongolia, y Chiang Kai-shek ya debe estar en muchos problemas. Dado que Estados Unidos, el mayor proveedor, se opuso, sería difícil ignorar sus palabras. Hoy en día, China apenas puede alimentar a su pueblo hambriento con harina y maíz traídos por los estadounidenses, y está construyendo fábricas con préstamos otorgados por los Estados Unidos. Falkenhausen tenía la esperanza de que Chiang Kai-shek renunciara a la conquista mongola con Estados Unidos opuesto tan vehementemente, ¿podría incluso él, el gobernante de las llanuras centrales, tener alguna opción? Sin embargo, las palabras que salieron de la boca de Chiang Kai-shek fueron 180 grados diferentes de las expectativas de Falkenhausen. Mariscal, creo que debemos acelerar la guerra. ¿Sí? Le pregunté sin darme cuenta, pero Falkenhausen sabía lo que Chiang Kai-shek quería decir. Al final, no tenía intención de abandonar la guerra. Chiang Kai-shek estaba decidido a tomar el control de Mongolia. Los americanos pueden haber informado a los comunistas rusos sobre nuestros planes. Creo que tendrán más posibilidades de ganar si reúnen un ejército lo más rápido posible antes de que ellos hagan nada. ¿No están ya los preparativos de nuestro ejército en las etapas finales? Sí, así es. Entonces no habrá problema. Si ocupamos Mongolia antes de que ellos decidan qué hacer, Estados Unidos no tendrá más remedio que reconocernos. Los comunistas se volverán locos, pero mientras Alemania esté delante de ellos no podrán hacer nada. No podremos ayudar a Alemania a invadir el país solo por culpa de Mongolia. Es cierto, pero, Falkenhausen dudó. ¿Debería pedirle que lo pensara una vez más? Sin embargo, Falkenhausen negó rápidamente con la cabeza. Estados Unidos tampoco logró persuadirlo, e incluso si estuviera en contra, no había forma de que Chiang Kai-shek reconsiderara su decisión ahora. Él realmente creía que China podía ganar la guerra. Tal vez ni siquiera sea necesario utilizar la palabra guerra. ¿Puede un ejército mongol que apenas monta a caballo ser rival para el ejército nacional revolucionario, que desarrolló su fuerza y espíritu luchando contra el ejército japonés? Para esta conquista de Mongolia estaba previsto desplegar un gran número de divisiones de élite con experiencia en combate y armadas con equipamiento estadounidense y alemán. Los mejores soldados de toda China fueron enviados al frente mongol, por lo que Chiang Kai-shek tenía más confianza que nunca en la victoria.
Lo único que le importa son las quejas de la Casa Blanca. Pero Estados Unidos nunca podrá renunciar a China. ¿Quién podría renunciar a este enorme mercado con la mayor población del mundo? Digan lo que digan ahora, tarde o temprano admitirán que Mongolia es territorio chino. Y tenemos un enemigo en China, y contamos con equipos fabricados por estadounidenses y alemanes que cuentan con la mejor calidad y rendimiento del mundo, así que, ¿cómo podemos perder? Hago lo mejor que puedo. Gracias, Mariscal. Confiaré solo en mis enemigos. Era como si la suerte ya estuviera echada. La siguiente tarea de Falkenhausen no fue persuadir a Chiang Kai-shek para que impidiera la guerra, sino liderar desesperadamente al ejército y terminar la guerra con la victoria de China lo más rápido posible. No será fácil, pero había que hacerlo para evitar que ocurriera una segunda tribulación en este país. Por la gran victoria de China. Siegel. 30 de enero de 1949. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania. Señor presidente. Señor presidente. Qué alboroto el domingo por la mañana. Porcelana. Ante las primeras palabras de Ribbentrop, dejé la cuchara. Frente a mí, la Biersuppe, sopa de cerveza, arrojaba vapor tibio al aire. China atacó a Mongolia. Chiang Kai-shek inició una guerra desesperadamente. América. ¿Sí? ¿Qué pasó con Estados Unidos? ¿Y con la Unión Soviética? ¿Cómo reaccionaron los dos países? Estados Unidos no se mueve. La Unión Soviética emitió inmediatamente una declaración de condena al gobierno chino y exigió la retirada de las tropas de Mongolia. ¿Y Chiang Kai-shek lo ignoró? Ribbentrop asintió. Sí. Parece que el presidente Chiang Kai-shek ha decidido ignorar las protestas de la Unión Soviética. Falkenhausen debe tener mucho de qué preocuparse. Como era de esperar, la Unión Soviética estaba molesta y Estados Unidos seguía en silencio. Permanezcamos en silencio hasta que Estados Unidos reaccione primero. Si actuamos apresuradamente y Estados Unidos malinterpreta que instigamos a China a atacar a Mongolia, será un dolor de cabeza. Lo entiendo, señor presidente. Giré la cabeza y comí la sopa de cerveza. Sabía cálida y suave. Después de un desayuno sencillo a base de bierjupe y patatas hervidas, abrí la ventana y contemplé la vista de Berlín. Las calles están llenas de gente saliendo, de policías dirigiendo el tráfico y de personas mayores durmiendo en los bancos. El domingo por la mañana en Berlín era tan tranquilo como de costumbre, por lo que era difícil darse cuenta de que la guerra estaba arrasando en el lejano oriente. China no declaró por separado la guerra a Mongolia. Hubo razones para el ataque sorpresa, pero la principal fue que China no reconoció la existencia de la República Popular de Mongolia. Para la China del Kuomintang, el gobierno mongol no era más que un gobierno títere establecido en territorio robado a China por la Unión Soviética. Por lo tanto, China declaró la guerra a Mongolia sin declarar la guerra, con el argumento de que una declaración de guerra, que solo es efectiva entre países, no es necesaria contra Mongolia, que es un gobierno títere. Atacaron. Adelante, adelante. Hijos de Jungwon. La victoria nos llama. El Ejército Nacional Revolucionario, montado en tanques Sherman proporcionados por Estados Unidos para luchar contra el ejército japonés, cruzó la frontera con gran vigor. El Ejército Popular de Mongolia desplegado en la frontera chino-mongol resistió con ametralladoras, al igual que el Ejército Nacional Revolucionario luchó una vez contra el ejército japonés que avanzaba hacia el sur. Kusan. Supriman la posición de la ametralladora enemiga. Está bien, sigamos adelante. Y el Ejército Nacional Revolucionario, al igual que el ejército japonés, se rió de la resistencia del enemigo y respondió al fuego con camiones de tanques. La caballería mongola, que intentó un contraataque con las espadas desenvainadas, fue destruida instantáneamente por una andanada de proyectiles y balas disparadas desde los carros. Ocasionalmente, se produjeron ataques sorpresa contra unidades de infantería sin tanques ni vehículos blindados o unidades de suministro en la retaguardia, lo que tuvo cierto éxito, pero no fue suficiente para afectar el resultado de la guerra. Hace 10 años, en la batalla de Khalkhyn-Gol, la caballería mongola estuvo activa contra el ejército de Kwantung, pero 10 años después, el campo de batalla actual ha cambiado demasiado para que la caballería esté activa. El Ejército Nacional Revolucionario aceleró su avance pasando junto a los cadáveres de los soldados mongoles esparcidos por el campo. La guerra transcurre sin problemas. Llegaré a Ulan Bator en un abrir y cerrar de ojos.
La dirección del Ejército Nacional Revolucionario estalló en risas al oír la noticia de que el ejército mongol no había ofrecido resistencia y se había retirado, y que nuestro ejército continuaba avanzando. Como dijo el presidente, la guerra podría terminar pronto. San Liren fue uno de los pocos grandes generales del Ejército Nacional Revolucionario reconocido por Falkenhausen. San Liren, quien dirigió el Ejército Nacional Revolucionario y luchó contra el ejército japonés en varias partes de China y Birmania, fue elogiado por los periódicos como el Rommel del Lejano Oriente y, haciendo honor a su apodo, San Liren luchó como un león. Él también empezó a mirar la situación de la guerra con optimismo a medida que empezaban a llegar informes de victoria. Solo Falkenhausen valoró con calma la situación de la guerra. La guerra empezó hoy. Por favor, tenlo en cuenta. Y detrás de Mongolia está la Unión Soviética. San Liren, avergonzado por las críticas de Falkenhausen, se quitó la gorra militar y se rascó la cabeza. Sin embargo, seguía manteniendo una actitud optimista. ¿Pero qué? ¿No terminará pronto? Ni siquiera la Unión Soviética sería capaz de mover sus tropas sin cuidado con Alemania al frente. Eso espero. No era incomprensible que los generales fueran tan optimistas sobre la situación de la guerra. El Ejército Nacional Revolucionario infligió mayores daños al enemigo con mucho menos daño de lo esperado originalmente, y la Fuerza Aérea también logró resultados que superaron las expectativas. El hecho de que la mayor parte del territorio de Mongolia fuera llano y sin obstáculos fue de gran ayuda para el avance del Ejército Nacional Revolucionario. Además, la población total de Mongolia era de menos de 1 millón de personas y su ejército era mucho más pequeño. El ejército mongol, pequeño en número y falto de equipamiento, era tan diferente del Ejército Nacional Revolucionario como los adultos y los niños. A Falkenhausen tampoco le preocupaba el ejército mongol. Lo que le preocupaba era el ejército soviético, no el ejército mongol. Aunque está infravalorado debido al recuerdo de la derrota ante Alemania y la huida a los montes Urales, en opinión de Falkenhausen, el ejército soviético seguía siendo una de las fuerzas más poderosas del mundo. Si el ejército soviético hubiera sido realmente un caos, la Unión Soviética habría sido empujada más allá de los montes Urales en 1942 o 1943 sin siquiera tener que esperar hasta 1944. Y los diversos equipos desarrollados por la Unión Soviética durante la guerra sorprendieron incluso al ejército alemán. Como dijo San Liren, no había nada que esperar si no intervenían y solo hacían amenazas para mantener a Alemania bajo control, pero la posibilidad de que eso sucediera era pequeña. Para la Unión Soviética, que había perdido Europa y Asia Central y solo le quedaba Siberia, Mongolia era la última mano que nunca podía dejar. ¿Aún no ha habido respuesta de Chiang Kai-shek? Sí, así es. Al escuchar las palabras de Litvinov, Voroshilov se cepilló el cabello. Incluso en la Unión Soviética, que siguió siendo un cascarón después de la muerte de Stalin, se necesitaba a alguien que desempeñara el cargo de secretario general. Voroshilov, quien fue cercano a Stalin durante su vida, sucedió a Stalin y se convirtió en secretario general. Aunque inesperadamente me convertí en la máxima autoridad de la Unión Soviética, no me sentí particularmente feliz ni emocionado. Después de ser expulsados de Europa y de que el país quedara dividido, quedando solo Siberia, la Unión Soviética fue lo único que quedó. En cualquier caso, Voroshilov, que se convirtió en secretario general, hizo todo lo que pudo para mantener la cáscara de la Unión Soviética. En primer lugar, liberaron a un gran número de prisioneros encarcelados en el Gulag para apaciguar el sentimiento público y aliviar el régimen de terror, y solicitaron alimentos, medicinas y maquinaria a los Estados Unidos. Independientemente de las tendencias anticomunistas de los estadounidenses, Dewey, al igual que Roosevelt y Badace, reconoció que la existencia de la Unión Soviética era esencial para detener a Alemania y proporcionó el apoyo necesario a la Unión Soviética. Sin embargo, a diferencia de Roosevelt, Dewey nunca proporcionó ayuda gratuita a la Unión Soviética. La Unión Soviética envió a Estados Unidos la misma cantidad de su propia madera, minerales y lingotes de oro que recibía como ayuda de este país, y arrendó puertos y bases en el lejano oriente por tiempo indefinido para uso militar estadounidense. Desde el punto de vista de la Unión Soviética, fue realmente un golpe a su orgullo, pero ante la necesidad de sobrevivir, su humilde orgullo tuvo que dejarse de lado por un momento. Si Hitler hubiera cambiado de opinión inmediatamente y hubiera puesto en marcha los tanques, la Unión Soviética habría sido empujada hasta el lago Baikal.
Por esta razón, se decidió que la capital de la Unión Soviética sería Irkutsk. Ahora que Europa había pasado al otro lado y Asia Central se había independizado, era demasiado peligroso convertir a Omsk en la capital de la Unión Soviética. Estaba dentro del alcance de los bombarderos alemanes, y si Alemania llegaba directamente a Omsk a través de Kazajstán, no había forma de que la Unión Soviética pudiera detenerla. Aunque Kazajstán es nominalmente un país neutral, considerando que obtuvo su independencia con el apoyo de Alemania, la participación de Kazajstán en la guerra en caso de una recurrencia de la guerra germano-soviética debía aceptarse como un hecho consumado. Por lo tanto, Voroshilov recomendó Irkutsk como la nueva capital, y todos acordaron por unanimidad que Irkutsk, ubicada en el centro de Siberia, se convertiría en la capital de la Unión Soviética. La Unión Soviética reaccionó con sensibilidad a la invasión china de Mongolia, en parte porque Mongolia era la patria de la Unión Soviética, pero también porque la frontera con Mongolia no estaba lejos de Irkutsk. Si China, que se tragó a Mongolia, decide cambiar de opinión, o si Hitler convence a Chiang Kai-shek de compartir la Unión Soviética, esta no podrá evitar su destrucción ese día. Por eso Voroshilov nunca pudo dar marcha atrás. Así como los dientes se enfrían sin labios, si Mongolia, que servía de escudo a la Unión Soviética, desapareciera, la siguiente en caer sería la Unión Soviética. Camarada Litvinov, por favor, dígale esto a Chiang Kai-shek. Si el ejército chino no se retira de la frontera con Mongolia en 3 horas, el gobierno de la Unión Soviética no tendrá otra opción que emprender acciones legales. Comentario: lo entiendo, camarada. Capítulo 335. Chiang Kai-shek, que recibió el mensaje de la Unión Soviética, no se sintió ni avergonzado ni enojado. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Sí, así es. El embajador soviético en China, Alexander Panjushkin, estaba avergonzado por la actitud indiferente de Chiang Kai-shek. Embajador, quiero dejar esto en claro. Mongolia es territorio de China y solo estoy tratando de que vuelva a ser como era antes. No tengo intención de iniciar una guerra con su país, pero si su país intenta impedirla, nunca daré marcha atrás. ¿Estás diciendo que estás dispuesto a ir a la guerra con la Unión Soviética? Si quieres pensar así, hazlo. Las amenazas de la Unión Soviética no funcionaron con Chiang Kai-shek, quien ya estaba preparado para ir a la guerra contra la Unión Soviética. China ya había sido empujada al borde del precipicio por la invasión japonesa. A pesar de atravesar numerosas crisis, China finalmente salió victoriosa. Entonces, ¿qué hay que temer ahora? Por supuesto, si la Unión Soviética hubiera estado viva, Chiang Kai-shek no habría tenido la opción de atacar Mongolia. Sin embargo, la Unión Soviética se había derrumbado y dependía del apoyo de los Estados Unidos. No solo eso, sufría la amenaza de una invasión alemana por el oeste. Está en marcha. En opinión de Chiang Kai-shek, China no tenía ninguna necesidad de escuchar a la Unión Soviética. Por el contrario, la Unión Soviética tenía que estar atenta a China. Pero todavía no entiendes la realidad y tratas de ser tu propio amo. Es absolutamente ridículo. A propósito, durante la guerra con Japón, la Unión Soviética se alió con Japón para intentar destruir a China, llegó tan lejos como para robar suministros enviados a China por Estados Unidos e incluso mostró ambiciones descaradas con respecto a nuestro territorio. ¿Es por eso que empezaste la guerra? No te lo acabo de decir. Simplemente nos estábamos moviendo para devolver Mongolia al territorio chino. Y ni siquiera digas guerra. Porque esto no puede ser parte del eje de la guerra. Cuando ya no hubo tiempo para más conversación, Panjushkin se levantó sin vacilar. Sin embargo, al irse, no se olvidó de dejarle una advertencia a Chiang Kai-shek. Está cometiendo un error. La Unión Soviética nunca se rendirá. Al llegar a la embajada, Panjushkin envió apresuradamente un telegrama a Irkutsk. Chiang Kai-shek ignoró la advertencia soviética. Después de recibir el telegrama de Panjushkin, Voroshilov ordenó inmediatamente la movilización del Ejército Rojo. Aunque Alemania, detrás de los montes Urales, estaba ansiosa, si entregaba Mongolia sin luchar, Hitler consideraría nuevamente la guerra con la Unión Soviética. Voroshilov dio órdenes a su mejor amigo Bundy con los sentimientos de un criminal que firma un documento confesando haber cometido un crimen. Aún así, para prepararse para el peor escenario, las divisiones desplegadas en los montes Urales y en la zona fronteriza con Kazajstán se dejaron en su lugar. Estas divisiones debían estar preparadas en caso de que el ejército alemán o el ejército ruso libre invadieran el país.
Movilizar estas divisiones era como rogarle a Alemania que invadiera el país. Por lo tanto, la Unión Soviética tuvo que competir con China únicamente con las tropas desplegadas en Siberia y el Lejano Oriente. Sin embargo, las tropas desplegadas en Siberia y el Lejano Oriente son unidades de segundo y tercer nivel con relativamente poca potencia y equipo atrasado. Por otra parte, las tropas que China movilizó para invadir Mongolia estaban entre las tropas de élite de China. Hubo más de una o dos desventajas para la Unión Soviética. Por lo tanto, Voroshilov quería resolver esta situación lo más rápida y silenciosamente posible. Para lograr esto, se necesitó la ayuda de Estados Unidos. Chiang Kai-shek, este tipo. Estados Unidos también está enojado por la invasión de Mongolia por parte de China. Le dije que no lo hiciera tanto, pero aún así lo hizo. Chiang Kai-shek, ¿esta persona es un enemigo o un amigo? ¿Por qué no puedo entender lo que se dice? Dewey envió inmediatamente un mensaje de advertencia a Chiang Kai-shek. Salí de Mongolia inmediatamente y devolvé del ejército. Entonces dejaré todo en el aire. Pero Chiang Kai-shek permaneció en silencio. La mentalidad de apoderarse de Mongolia incluso si eso significaba entrar en guerra con la Unión Soviética. Desde el punto de vista de Dewey, se estaba volviendo loco y saltando por todos lados. Su Excelencia, no hay nada que podamos hacer cuando hemos llegado a esta situación. Para detener el alboroto de Chiang Kai-shek, debemos ejercer presión sobre él gradualmente. Yo pienso lo mismo. Si agarras la cuerda y la sacudes, este niño empezará a pensar. Dewey fue el primero en presentar la carta de reducción de la ayuda al público. Todos los alimentos y medicinas que consume hoy el pueblo chino no provienen de Estados Unidos, y los camiones, rifles, combustible y municiones que necesita el Ejército Nacional Revolucionario provienen de fábricas estadounidenses. Si esto se reduce, China estará en problemas. En lugar de reducir la ayuda a China, consideramos retirar préstamos más fuertes e imponer sanciones económicas, pero los efectos secundarios fueron demasiado grandes porque los efectos fueron fuertes. Llegar al extremo de imponer sanciones económicas fue una declaración de que China ya no sería considerada un aliado. Solo podemos esperar que Chiang Kai-shek cambie de opinión sobre la reducción de la ayuda a China. ¿Pero qué pasaría si Chiang Kai-shek no cambiase de opinión? Dewey estaba preocupado por eso. ¿Por qué tenemos que sufrir por lo que hicieron? Dewey echaba de menos una vez más los tiempos en que trabajaba como fiscal en Nueva York. En aquel entonces no había que preocuparse por la política ni por la diplomacia, bastaba con darle una paliza a la mafia y ya está. Se convirtió en el dueño de la Casa Blanca, que tanto deseaba, pero como un gran poder conlleva un gran poder, la carga que tuvo que soportar fue demasiado pesada. 2 de febrero de 1949 La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania, como era de esperar, la invasión de Mongolia por parte de China condujo a la participación de la Unión Soviética en la guerra. Aún así, la situación sigue siendo ligeramente más favorable para China. Aunque Chiang Kai-shek llevaba mucho tiempo preparándose para conquistar Mongolia, Mongolia tenía muy poca población y tropas, y la Unión Soviética tuvo que luchar contra China con la desventaja de tener que tener cuidado con los montes Urales. Como si ya hubiera olvidado lo que dije antes, Blasov me llamó hoy y me pidió consejo sobre qué hacer si el ejército soviético es derrotado y el Ejército Nacional Revolucionario comienza su avance en territorio soviético. No lo dije en voz alta, pero lo veo claramente como una señal que dice, vamos a entrar también, ¿no? ¿Por qué hay tantos amigos a los que les gusta la guerra? ¿De qué servirá vivir en paz? Ahora que lo pienso, no es algo que diría. También tengo antecedentes de seguir adelante después de que estalló la guerra civil en la Unión Soviética. De todos modos, dejando el pasado de lado por un momento, Blasov parece pensar que si aprovechan el espíritu soviético que se está vendiendo a China y avanzan, pueden usar esta oportunidad para lograr la unificación rusa, pero eso parece imposible. No estamos preparados para la guerra en absoluto, y en el momento en que las Fuerzas de Defensa Nacional y el Ejército Libre de Rusia crucen los montes Urales, la diplomacia con Estados Unidos colapsará por completo. Mientras intenta divertirse con el comercio con Estados Unidos, las relaciones diplomáticas con ese país se desmoronan. Sachs se pondrá furioso y echará espuma por la boca. Y la compensación que la Unión Soviética paga a Alemania todos los años también se desperdiciará.
En cambio, uno puede preguntarse si los beneficios serían mayores si Rusia se unificara, ya que la vasta Siberia quedaría bajo la esfera de influencia de Alemania, pero sería imposible ocupar todo el vasto territorio siberiano en primer lugar. En Alemania, todos los hombres son reclutados en el ejército, se les dan armas y se los envía de vuelta al campo de batalla. Además, reciben apoyo de los países europeos del eje y los envían a Siberia, pero, aunque sea difícil, tienen que librar una guerra de guerrillas. ¿Y si se llevan a todos los hombres, quién dirigirá la fábrica? ¿Quién extrae el carbón? ¿Quién dirige la empresa y quién se ocupa de las tareas agrícolas? ¿Las mujeres, los niños y los ancianos? ¿Hay alguna razón para comerse Siberia mientras se hace eso? ¿Qué pasaría si el ejército estadounidense liderara a las fuerzas aliadas a través del Atlántico mientras las fuerzas disponibles en Alemania y Europa se mantuvieran prisioneras en Siberia? Incluso ahora, Estados Unidos amenaza con considerar la posibilidad de reducir la ayuda a China si este país no retira inmediatamente sus tropas, y la Unión Soviética también está reuniendo tropas en Siberia y el Lejano Oriente. Incluso si tenemos mucha suerte, la anexión de Mongolia será el máximo. Avanzar más allá de la Unión Soviética y entrar en ella no solo es imposible, sino casi una ilusión. Chiang Kai-shek parece pensar que si toma Ulaanbaatar y derrota al ejército soviético que vino a apoyarlo lo antes posible, las cosas se solucionarán al final, pero las guerras rara vez salen según lo planeado. Si lo pensamos de esa manera, Estados Unidos habría fortalecido sus lazos con Japón cuando fue derrotado en Filipinas y obligado a retroceder a Nueva Guinea. Lo único que tenemos que hacer es ponerlo en punto muerto y hacerlo lo mejor que podamos. Casualmente, nuestros científicos acababan de llegar con noticias muy interesantes. Proyecto Nietzsche. El plan de Alemania para desarrollar una bomba de hidrógeno para suceder a la de Uranfrost. El nombre original era Ye-Project, pero se cambió a Ye porque era demasiado siniestro y los enemigos podían adivinar fácilmente su identidad. Nietzsche es un nombre bastante bueno. Para aquellos que piensan que una bomba de hidrógeno es simplemente una bomba nuclear más poderosa que una bomba atómica, una bomba de hidrógeno se refiere a una bomba nuclear regular, es decir, una bomba nuclear que utiliza uranio como catalizador para provocar la fusión nuclear de hidrógeno para aumentar el poder explosivo. Por lo tanto, las bombas atómicas se denominan bombas de fisión nuclear, las bombas de hidrógeno se denominan bombas de fusión nuclear y las bombas termonucleares se clasifican por separado. A diferencia de las bombas atómicas ordinarias, las bombas de hidrógeno son incomparablemente superiores en potencia y eficiencia, por lo que la mayoría de las bombas nucleares utilizadas en el siglo XXI son bombas de hidrógeno. No hay razón para utilizar una bomba atómica, que es menos eficiente y poderosa que una bomba de agua, que es mucho más poderosa y eficiente que una bomba atómica. Por supuesto, el problema es que incluso la bomba atómica es increíblemente poderosa. Ahora que se espera que Estados Unidos tenga éxito en el desarrollo de la bomba atómica en un futuro cercano, era necesario que Alemania desarrollara una bomba más poderosa que la bomba atómica para obtener una ventaja igual o superior en la confrontación con los Estados Unidos, y aquí es donde comenzó Nietzsche-Freud. Naturalmente, los científicos que participaron en Uranfreud fueron incluidos directamente en Nietzsche-Freud, excepto uno, Einstein. Einstein incluso me envió una carta escrita a mano pidiéndome que participara, pero finalmente se negó. ¿Quieres decir que ya no puedo involucrarme en matar gente? Por supuesto, entendí completamente sus sentimientos como pacifista, así que no lo recomendé más. Cuando Schatz vio a Nietzsche-Freud, quedó atónito por un momento, como si su cerebro hubiera dejado de funcionar, pero no protestó. Esto se debe a que vi con mis propios ojos qué tipo de resultados podría producir el poder de las armas nucleares en una guerra. Por el contrario, llegó a tener tanta confianza en las armas nucleares que incluso dijo que podría ser más económico construir una gran cantidad de armas nucleares porque ahorraría tropas. Por supuesto, su argumento no fue aceptado. Y una carta de triunfo que elevará aún más el estatus internacional de Alemania, tanto como Nietzsche-Freud. Proyecto Wagner. Plan de desarrollo de satélites de Alemania. Como Dornberger y Braun eran amigos que no estaban interesados en armas y cosas así y querían únicamente investigar sobre cohetes, no les presté ningún apoyo incluso después de que terminara la guerra. Por eso recibí algún aviso de Schatz, pero aún así seguí adelante. Pensemos en el estatus que disfrutó la Unión Soviética durante un tiempo después del lanzamiento del Sputnik 1.
Además de su utilidad práctica como arma, el desarrollo de cohetes traería enormes beneficios a Alemania, incluido un aumento de su estatus internacional. Por supuesto, perderás mucho dinero, pero contratar a los mejores ingenieros de cohetes del mundo y no hacer nada porque es un desperdicio de dinero no es diferente a vender un televisor porque no vale la factura de la electricidad. De verdad. Hay grandes posibilidades de que el choque del Sputnik, que marcó el comienzo de la era de la exploración espacial a gran escala para la humanidad en la historia, no ocurra aquí. Todos los ingenieros de cohetes de la Unión Soviética ya han muerto a manos de Stalin, y la Unión Soviética está ahora en una situación en la que es difícil incluso proteger a Mongolia, y mucho menos desarrollar cohetes. Incluso si desarrollamos un cohete y lanzamos el Sputnik con determinación, será mucho más tarde que en la historia real. Para entonces, Alemania estará debatiendo si enviar un hombre a la Luna. Y, si es posible, pienso enviar gente en una nave espacial más allá de la Luna e incluso a Marte. Aunque esto puede ser en un futuro muy lejano. Después de que la Unión Soviética declaró la intervención, Falkenhausen se desesperó aún más. Ahora que el conflicto con la Unión Soviética se ha vuelto inevitable, lo mejor que puede hacer es tomar de alguna manera el control de Ulan Bator y obtener una posición ventajosa para poner fin a la guerra. Incluso si entráramos en Ulan Bator, la guerra no terminaría si la Unión Soviética no se echaba atrás, pero como la guerra ya había comenzado, no había otra alternativa. Además, Estados Unidos también estaba presionando a China. Pero el muro de la realidad era demasiado alto para que Falkenhausen pudiera hacer algo. Solicitud de refuerzos a la 132 División. Dicen que la resistencia del enemigo es tan fuerte que no pueden soportar el daño. La 88 División también ganó dinero uno tras otro. ¿Son ellos el ejército mongol? No, es el ejército soviético. Maldita sea. Las tropas de élite quedaron varadas en los montes Urales en preparación para la invasión alemana, y las tropas soviéticas que llegaron a Mongolia eran principalmente unidades de segunda clase, pero incluso estas no eran oponentes fáciles para el Ejército Nacional Revolucionario. Camaradas, si salimos de aquí, será nuestro próximo turno. Luchemos en nombre de la Unión Soviética. Mientras los tanques del Ejército Nacional Revolucionario estaban varados en el campo minado colocado apresuradamente por los ingenieros, la artillería en la retaguardia estaba lanzando proyectiles. Proyectiles de distintos calibres, desde 76 milímetros a 152 milímetros, llovieron como granizo, y los tanques comenzaron a cargar. ¿Qué? Rebotó, rebotó. Rápido, retrocede. Si llegas tarde, serás castigado. Los tanquistas del Ejército Nacional Revolucionario entraron en pánico cuando vieron que el tanque soviético cargaba agresivamente como si no le afectaran los proyectiles que lo impactaban. Incluso los proyectiles de 75 milímetros de Sherman, y mucho menos los de Stuart, no pudieron penetrar el blindaje frontal del T-34. Objetivo. Tanque enemigo a las 10 en punto. Distancia 800, con balas perforantes. Carga completa, camarada. Buen lanzamiento. Un destello de luz salió de la boca del T-34, que se había detenido para apuntar, y el Sherman, que había recibido un impacto directo de un proyectil perforante de 85 milímetros, estalló en llamas. El T-34, 76 y el KV-1, que eran más antiguos que el T-34, 85, eran nada menos que mensajeros del Ejército Nacional Revolucionario. Fue un shock y un horror para el Ejército Nacional Revolucionario, que solo había luchado con infantería y caballería mongolas. Por otro lado, las tropas soviéticas que lucharon contra los tanques pesados alemanes se volvieron locas como peces fuera del agua. Están huyendo. Persigue. No dejes que se escapen. Para las tripulaciones de tanques soviéticos que apenas sobrevivieron a una dura lucha contra los temibles monstruos como el Panther y el Tiger operados por los nazis, los tanques estadounidenses del Ejército Nacional Revolucionario no eran más que un objetivo en movimiento. Los tanquistas que habían estado ocupados criticando sus propios tanques por su rendimiento inferior en comparación con los tanques alemanes finalmente comenzaron a tener fe en sus propios tanques. El líder del Ejército Nacional Revolucionario que se enfrentó al ejército soviético se retiró después de sufrir graves daños, y Falkenhausen, que había estado observando la situación, apretó los dientes. Se dio cuenta intuitivamente de que la conquista mongola había fracasado. Fin del capítulo 335.